Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a mí me toca informar sobre el orden del día 121 y 122/20. Voy a empezar por el más sencillo. Se trata del decreto 634 del 29 de julio, un DNU del Poder Ejecutivo que lo que hace es extender los plazos del acogimiento a la moratoria que habíamos determinado en su momento. Para que se entienda la situación, en la ley de solidaridad productiva, de solidaridad y reactividad productiva de diciembre, la 27541, se puso en marcha una moratoria debido a las condiciones paupérrimas que recibimos el país y a la situación de las personas físicas y de las empresas que estaban viviendo momentos de zozobra en la Argentina. A partir de ahí se estableció en esta moratoria que podían acogerse a la misma las personas físicas y empresas, pymes o MIPYMES, que pudieron demostrar cómo pagar las deudas que tenían con el fisco hasta el 30 de noviembre de ese año 2019. Y el plazo de acogimiento, ¿no es cierto?, a la moratoria el 30 de abril del 2020. Bueno, debido a la situación de la pandemia, evidentemente todo esto se fue atrasando y este DNU trata de que ese plazo que era de acogimiento el 30 de abril pase al 31 de agosto. Sintéticamente, para decir que esto ya es abstracto, está modificado y está avanzado. ¿Por qué? Porque luego de esto, ¿no es cierto?, votamos hace un par de semanas en el Senado la ley 27.562, que modifica la moratoria original, ampliándola para todas las empresas, que las deudas que pueden ponerse en dicha moratoria ya no tienen vencimiento 30 de noviembre del 2019, sino que tienen 31 de julio del 2020, y que además entonces se extiende el plazo de acogimiento hasta el 31 de octubre de este año. Bueno, ahora vamos al otro decreto, el decreto 582/20, que es un decreto de facultades delegadas para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Bueno, para hacer una breve reseña, la ley 27.544 de febrero de este año, en su artículo 1, declaró de interés prioritario la restauración de la deuda bajo ley extranjera. Ya sabíamos que había un compromiso del presidente Alberto Fernández, dicho en su campaña y vuelto a manifestar apenas asumió, que iba a dedicarse a renegociar la deuda que nos había dejado el gobierno anterior y que lo iba a hacer sin el hambre de los argentinos. Bueno, y en este caso, ¿no es cierto?, es lo que se vino desarrollando para llegar a ese objetivo. Bueno, en el artículo 2 de la ley esa, ¿no es cierto?, que se declaró de interés prioritario la renegociación, se designó como autoridad de aplicación el Ministerio de Economía y se autoriza, por supuesto, así es exitosa la negociación, emitir los títulos correspondientes. Luego, el decreto 391/20 expresa claramente la reestructuración de la deuda y los alcances y términos de las negociaciones. O sea, es la primera oferta formal que hace el país a los tenedores de bonos. Todo eso, como sabemos, se fue desarrollando en el tiempo. Hubo innumerables negociaciones, consultas, grupos de tenedores de títulos elegibles fueron invitados a participar, a canjear. Bueno, después de montones de negociaciones, se llegó a la circunstancia que tenemos hace pocos días, y ahí se creó el decreto 582 que define, ¿no es cierto?, los alcances de la deuda y autoriza para que se puedan emitir los títulos vigentes. Bueno, la verdad que para pasarnos limpio esto significa que los compromisos que asumimos fueron extraordinariamente exitosos. El 99% de los tenedores, ¿no es cierto?, aceptaron el planteo del gobierno argentino. En ese planteo, lo que íbamos a pagar hasta el 2025, ¿no es cierto?, se ahorró 38.000 millones de dólares. Hay que pagar de los casi 38 o 40.000 millones de dólares que habría que pagar hasta el 2025, vamos a pagar 4.000. Y además en la renegociación total de la deuda, no solamente que se desarrolló en un aspecto que se puede cumplir, y además se va a hacer sin necesidad de seguir apretando a los argentinos, ¿no es cierto?, con ajustes innecesarios como hacía el gobierno anterior, sino que
sino que además se va a ahorrar 40.000 millones de dólares. Bueno, pero a ver, la verdad es que cuando uno dice todo esto, dice, bueno, seguramente la oposición lo va a votar con las dos manos. No se pueden parar en la banca porque estamos funcionando remoto, pero están todos de pie, levantan las dos manos y dice, qué suerte, ¿no? Que hemos tenido un presidente que se encarga de estas soluciones. Pero bueno, hoy pareciera que no lo van a votar, lo van a votar negativamente. Evidentemente, la verdad que es inexplicable. Pero como nosotros estamos acostumbrados y tenemos el cuero duro, señora Presidente, y esto históricamente nos tocó, porque a ver, si hacemos, no hace falta mirar mucho, y en el año 2001 nos pasó lo mismo. O sea, un país que nos dejaron fundido y encima de fundido, recontraendeudado. Tuvo que venir el presidente Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, para levantar el país, para tener el mayor crecimiento del país en 4 años consecutivos, y encima de eso además renegoció la deuda. Luego vino nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández, que sostuvo al país de pie en condiciones internacionales adversas, ¿no es cierto? Y llegamos al 2016, donde ingresó un nuevo gobierno con un país normal y desendeudado, uno de los más desendeudados del mundo. Pero resulta que cuando este gobierno se va, en diciembre del año pasado, ¿no es cierto?, se transformó de nuevo en un 2001 donde por suerte tuvimos, ¿no es cierto?, Dios nos acompañó para no tener la misma crisis social y económica y humanitaria de aquel 2001, pero se fueron dejando la economía en el mismo estado. Pero no se conformaron con eso, también reiteraron con sus políticas liberales mal ejecutadas para que además de un país fundido nos entregaran un país que estaba totalmente endeudado. Y aquí estamos nosotros de nuevo, señora vicepresidenta, haciéndonos cargo del país, tratando de que crezca, levantar la economía, y ya dimos el primer paso, con pandemia y todo, porque la verdad que lo anterior fue sin pandemia, pero ahora con pandemia y todo, el canje está aceptado. La Argentina tiene horizonte, la economía argentina tiene destino y el país está en otras condiciones. Frente a estas circunstancias, señora presidenta, ¿no es cierto?, necesitaríamos un país con unidad nacional, un país donde la oposición, en vez de estar aquí tratando de no votar o poniendo excusas para no acompañar, estaría diciendo qué bueno que vino esta gente, que nos está ayudando a levantar el aplazo que nosotros llevamos adelante, pero no es así, lamentablemente. Pero no importa, esperemos que la oposición entienda, esperemos que crezca el optimismo y la expectativa en los dirigentes opositores para acompañar al pueblo argentino en esta situación. Por eso creo que la novedad de tener un canje exitoso, la novedad de ahorrar, la novedad de tener un país con horizonte, va a estar expresada dentro de poco, el 15 de septiembre, cuando podamos presentar nuestro primer presupuesto, porque antes no se pudo. Yo siempre valoré que el gobierno anterior presentara presupuestos. Lamentablemente nunca invocaron una, ¿no es cierto? Y todos los presupuestos que presentaron no hubo una sola variable que pudo ser después reconocida. Acuérdense cuántas veces planteamos cuando votamos los presupuestos que la inflación que estaban planteando no era la real, no iba a ser así. Nos dijeron que sí en este recinto y al otro día, por medio de un decreto, modificaron ese presupuesto y pusieron otra inflación. Así fueron los presupuestos de la era Macri. Nosotros esperamos ahora, en estas condiciones, que hemos logrado encontrar una mejora para poder funcionar, que tenemos un horizonte porque evidentemente ninguna economía puede funcionar con una deuda que no se puede pagar, que el mundo ha creído en nosotros, ese mundo, el mundo de Macri, el mundo que iba a traer la garantía para el crecimiento de la Argentina, evidentemente o no le creyeron o no habrá creado las condiciones para que sea. Bueno, evidentemente el mundo ha creído en nosotros, porque el apoyo que tuvo nuestro presidente para renegociar esta deuda de todos los países del mundo ha sido notable, posiblemente uno de los más grandes de la historia. Eso quiere decir que entonces estas políticas nuestras, activas, progresistas, que piensan en la gente, que no piensan en las empresas, que piensan en las empresas creándole condiciones, evidentemente primero por las que menos tienen, y que le pone condiciones para que el país crezca en serio, ¿no es cierto?, es lo que realmente hoy estamos votando en estos
decretos numéricos que parece que no dirían nada, pero que en última instancia están diciendo que el pueblo argentino tiene futuro. El pueblo argentino tiene futuro a partir de este canje exitoso. Por eso nosotros, a pesar de todas las cosas que dicen ustedes, nos sentimos